Cordial saludo. Mi nombre es Edgar Peña Rodríguez, investigador de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Corporación Universitaria UNITEC y director de un proyecto institucional sobre rendimiento en trabajo de equipos con estilos de liderazgo diferenciales basados en el constructo de redes cerebrales subyacentes, una de las líneas de trabajo en neurociencia aplicada del Grupo sobre Gestión y Desarrollo Organizacional. Permítame expresarle en primer lugar nuestros agradecimientos por su valiosa colaboración en el presente ejercicio, cuyo objetivo es la selección de jueces y validación de contenido de un novedoso inventario para identificar la posible red cerebral predominante en una persona a partir de sus preferencias comportamentales, emocionales y cognitivas relacionadas con el ejercicio de direccionamiento de equipos de trabajo. El inventario final, después de la calificación de los jurados, será utilizado para la identificación y asignación de participantes en un estudio cuyas características se presentarán más adelante. Para este efecto y con su amable colaboración, a continuación se desarrollarán las siguientes actividades. 1. Breve descripción de los fundamentos del liderazgo con base en el concepto de redes cerebrales subyacentes, derivados de los trabajos publicados por Boyatzis, Radford y Jack en el 2014 en el Departamento de Ciencia Cognitiva y Comportamiento Organizacional de la Universidad de Case Western de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. 2. Síntesis de las características cognitivo-comportamentales del ejercicio del liderazgo, diferenciadas a partir de la red cerebral predominante, con base en las cuales se han construido los ítems del inventario que posteriormente se le presentarán a usted para que juzgue su grado de precisión, relevancia, sensibilidad, especificidad y pertinencia. 3. Presentación del problema y objetivos de la investigación en la que se utilizará el inventario validado. 4. Aplicación de una prueba ejecutiva de comprensión de las diferencias entre liderazgo tipo TPN y DMN para garantizar que los juicios sobre los ítems estén basados en un adecuado manejo conceptual del constructo. 5. Aplicación del cuestionario de validación del inventario que se utilizará para identificar las preferencias de orientación directiva de las personas con base en la red cerebral predominante, TPN o DMN. El título provisional del proyecto de investigación es Impacto diferencial del estilo de liderazgo TPN versus DMN en un grupo de directivos del área del talento humano sobre la eficiencia del desempeño en equipo de tareas de planeación con personas de la red homóloga y antagónica, cuyo sentido esencial es observar si el rendimiento en un trabajo de planeación operativa o estratégica realizado mediante una tarea en equipo es diferente en función del tipo de red predominante de quien lo dirige y la predominancia de red de quienes le colaboran, además de otras variables que posteriormente describiremos. El liderazgo no es una característica idéntica en todos los individuos, sino formas de comportamiento diferentes a las de las demás personas cuando se trata de dirigirlas hacia el desempeño de una tarea o cumplimiento de un determinado fin, independientemente de la naturaleza del objetivo perseguido por el dirigente. En consecuencia, se asume que la característica positiva o negativa del liderazgo
no se encuentra en relación con el tipo de resultado pretendido en el direccionamiento de las demás personas, sino en la forma y medios como se realiza. De hecho, históricamente, renombrados criminales o enemigos de la sociedad han demostrado estilos de liderazgo tan convincentes y efectivos para sus propósitos particulares como los ejercidos por figuras políticas, militares e intelectuales en sus movimientos moralmente dignos. A partir del principio expresado anteriormente, generalmente se han reconocido dos estilos comportamentales diferenciados en el ejercicio de direccionamiento de personas, corrientemente denominados tipos de liderazgo. El liderazgo pragmático, centrado en la obtención de resultados concretos, con el cumplimiento de metas centradas en indicadores observables, planificado mediante tareas operacionales y ejercicio evidente de la jefatura o rol dominante dentro de la organización, en la distribución, delegación y supervisión del trabajo de las demás personas dependientes del cargo. Se supone que en este estilo, las decisiones son centralizadas con gran carga de racionalidad analítica y amplios índices de distancia jerárquica entre quien dirige y quienes colaboran. El otro tipo de liderazgo es el de la inteligencia social o relacional, mediante el cual el dirigente se orienta fundamentalmente al manejo emocional de sus dirigidos, procurando el bienestar y desarrollo colectivo basado en la recompensa contingente al desempeño de los equipos de trabajo, en procura de generar una satisfacción intrínseca en lo que se hace, fundamentalmente motivada por el reconocimiento y la cohesión social que se produce con la labor. En ocasiones, se confunde el liderazgo con la jefatura coercitiva de la intimidación, el mandato y la agresión, derivadas del ejercicio del poder deontológico del rol del cargo dentro de la organización. Eventualmente, este estilo puede producir resultados de corto plazo derivados de la obediencia y seguimiento de órdenes por evitación de la sanción y el castigo, derivando gran afectación emocional y generación de estados de ansiedad en los colaboradores por la incertidumbre con respecto a qué tanto pueden satisfacerse las expectativas del dirigente. En realidad, el liderazgo o adhesión emocional, cognitiva y comportamental de los seguidores hacia un dirigente, más que un rasgo permanente y transversal de la personalidad del líder, consiste en el reconocimiento social de distintos atributos cuando demuestra capacidad para organizar acciones, planear de forma coherente tanto su trabajo como el de los demás, dirigir equipos funcionales, tomar decisiones de beneficio común y diseñar soluciones pertinentes y eficientes a las permanentes necesidades que surgen en la organización. Para que se manifieste el liderazgo, se necesita por lo menos de otra persona que lo reconozca y lo atribuya, y por tanto es un fenómeno de la psicología social que se presenta en el proceso de interacción con los demás. Nadie puede ejercer el liderazgo en condiciones de aislamiento sin un mínimo contacto con personas para dirigir. Se manifiesta esencialmente en las actuaciones frente a los demás miembros de una comunidad. Con base en los adelantos de las neurotecnologías, fundamentalmente los de técnicas de neuroimagen a través de las cuales puede observarse el funcionamiento de las distintas estructuras del cerebro en tiempo real, mientras la persona se encuentra ejecutando diferentes tareas o actividades,
Se ha podido establecer que funcionamos con base en la activación y desactivación de dos redes antagónicas, no necesariamente opuestas o contrarias, denominadas como red focus o de concentración en la ejecución de una tarea, Task Positive Network o TPN por sus siglas en inglés, y la red automática, que por defecto se activa automáticamente cuando se desconecta la concentración, llamada Default Mode Network o DMN por sus siglas en inglés. De forma inevitable y permanente, mientras la persona se encuentra en estado de vigilia, funciona bajo el control de una de estas dos redes, bien sea en el modo TPN, como en este mismo momento en el que se está presentando atención a esta explicación, o en modo DMN cuando sorpresivamente nos encontramos divagando entre imágenes o pensamientos abstractos del pasado, presente o futuro. La red TPN, o denominada de atención focus, se encuentra activada cuando estamos realizando un trabajo focalizado. Por ejemplo, desarrollando un cálculo de lógica matemática como el de establecer el costo de una bola de béisbol que junto con el bate cuestan 110,000 pesos, entendiendo que el bate vale 100,000 pesos más que la bola. O cuando nos encontramos prestando atención hacia estímulos externos como la intensidad de una luz o un sonido. O filtrando información que nos está llegando a través de los sentidos para identificar de qué se trata la situación y percibir la estimulación a velocidad de millonésimas de conexión entre neuronas. O resolviendo problemas específicos del momento o calculando costos de una solución. Igualmente, cuando nos encontramos tratando de obtener un resultado positivo de la tarea que nos encontramos ejecutando, razonando de manera lógico-analítica, concentrados elaborando cálculos o planeando la logística de una operación, tomando decisiones prácticas con un criterio más de utilidad y tratando de controlar una situación concreta. En síntesis, cuando estamos aparentemente pensando y actuando de la manera más racional, consciente y analítica, aunque ello no sea del todo cierto, dado que las decisiones son primariamente emocionales. La figura muestra las áreas frontal, prefrontal y central que se detectan mediante imágenes de resonancia magnética cuando se activa la red TPN en los estados anteriormente descritos. De acuerdo con los estudios de Boyatzis y sus colaboradores, las personas en quienes predomina el funcionamiento de la red TPN muestran cierto tipo de conductas típicas asociadas a esta red cuando asumen roles de liderazgo frente a otras personas, independientemente del tipo de tareas que realicen. Las personas con predominancia de liderazgo tipo TPN demuestran facilidad para diseñar y poner en práctica planes estratégicos y operativos de desarrollo, preferencia por los análisis de orden racional, matemático, financiero, versatilidad para identificar rutas críticas, es decir, plan B, como popularmente se dice, no se varan por nada porque encuentran una salida práctica. Muestran capacidad de concentrarse en encontrar una solución a un problema sin distracciones en otros. Coloquialmente se dice que por donde meten la cabeza la sacan. Gusto por los logros de objetivos y metas con efectividad, es decir, en el menor tiempo y al menor costo.
Preocupación por la eficiencia y eficacia del trabajo de sus colaboradores. Se destacan como supervisores del tiempo y perfección de la labor. Disposición al cumplimiento estricto de las normas y reglamentos. Preferencia por la toma pronta de decisiones racionales y analíticas basadas en experiencias más que en innovaciones. Valoración de las decisiones cuya función primordial sea una ventaja hacia la empresa, esto es, centrados en el objeto de ganancia del negocio. Preferencia por aplicar las acciones que deben seguirse sin dilación, es decir, hacer lo que toca hacer sin tanta consideración. Gusto por hacer que los demás cumplan a tiempo. Disfrute propio de los logros de su equipo de trabajo o apropiación de los logros ajenos. Confianza en la efectividad de las soluciones suficientemente probadas. Inspección permanente del cumplimiento de sus funciones misionales. Supervisión crítica del desempeño de su equipo de trabajo, pendientes de la detección del error. Buen manejo de la memoria de trabajo, habilidad comunicativa, razonamiento lógico, matemático y relacionamiento entre causa y efecto. Para estas personas, nada ocurre ocasionalmente y todo tiene un motivo o causa de ocurrencia que puede ser controlado. Volvamos a repetir la lectura de las manifestaciones directivas de una persona con predominancia de funcionamiento de la red cerebral TPN. De su parte, cuando no estamos en el modo Focus o TPN, automáticamente entra en funcionamiento la red por defecto o DMN cuando estamos recobrando imaginariamente situaciones vividas en el pasado o haciendo retrospectiva y recuperación histórica de situaciones vividas que para el cerebro se convierten en realidad virtual. Cuando estamos viviendo virtualmente lo que imaginamos sobre nuestro futuro, soñando despiertos o haciendo prospectiva de lo que pensamos hacer a corto o mediano plazo, incluso experimentando emociones como cuando imaginamos todo lo que haríamos al ganar una lotería. Razonando moralmente sobre una decisión ética, es decir, tomando en consideración las implicaciones de correcto o incorrecto, justo o benéfico de una acción que pensamos emprender, más allá de la relación de costo-beneficio en términos de ganancia económica directa o indirecta. Prestando atención a nuestros estados de funcionamiento interno, reconociendo el tipo de sensación que estamos experimentando como frío, calor, sueño, hambre, dolor, fatiga. Cuando estamos reconociendo el tipo de emoción que estamos sintiendo, alegría, tristeza, asco, asombro, rabia, miedo, en un momento o estado determinado.
pendientes de lo que sienten y hacen los demás, haciendo lectura inconsciente de lo que las demás personas nos transmiten en su actitud comunicativa, tratando de sentir y de imitar lo que otros sienten y hacen, o lo que comúnmente se conoce como empatía o apropiación de las emociones ajenas, o aprendiendo por imitación de lo que otros modelan. Involucrados en una actividad social o compartida con más personas, compartiendo sus conductas y estados de ánimo, pensando en nuevas ideas y creatividad, tratando de encontrar soluciones alternativas o novedosas a los problemas que enfrentamos. Con base en la detección mediante imágenes de resonancia magnética, estas son las áreas cerebrales más destacadas que se activan cuando nos encontramos comprometidos en las actividades mentales anteriormente descritas. Se destaca la zona parietal, en la que se realizan procesos de prospección, el área postcíngulo de reconocimiento autobiográfico y la zona prefrontal de regulación de emociones. Según los estudios sobre la neurociencia del liderazgo, estas son las características cognitivas y comportamentales que exhiben preferencialmente las personas que ejercen roles directivos, en quienes predomina el funcionamiento de la red de MN, facilidad para reconocer emociones propias y las de los demás, es decir, con gran capacidad de empatía para entender lo que sus colaboradores sienten y por lo cual se les reconoce como altamente comprensivos. Facilidad para generar emociones positivas en los colaboradores, con gran capacidad para motivar hacia el trabajo principalmente por el reconocimiento del mismo. Facilidad para lograr que los demás se adhieran emocionalmente a sus iniciativas mediante una comunicación coherente y convincente en los argumentos. Capacidad de entender y ponerse en la situación de otros debido a su facilidad de empatía, lo que contribuye significativamente a la reducción de la distancia jerárquica, infundiendo confianza en sus colaboradores. Gusto por asumir la organización de equipos de trabajo, es decir, de distribuir las tareas y responsabilidades de manera eficiente, más que impositiva. Disposición a dirigir el trabajo de equipos a cargo, retroalimentando formativamente el desempeño de sus colaboradores, procurando la previsión de errores y reconociendo el desempeño colectivo. Tendencia a la concertación y adopción de consensos con un gran sentido de participación para que las personas no sientan imposiciones. Aceptación de la capacidad intuitiva de las personas en la toma de decisiones y aceptación de nuevas ideas en sus colaboradores, depositando confianza en la creatividad de las personas en el diseño de soluciones, lo cual refuerza la autoestima del equipo y su sentido de realización. Apropiación moral de las decisiones y acciones desde el beneficio mutuo y colectivo, tanto de las personas como de la organización, más allá de cálculos estrictos sobre las ganancias. Disposición sincera para aceptar o proponer cambios frente a nuevos retos, por lo cual se les reconoce su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes y de transformación de las rutinas tradicionales. Capacidad de visionar el futuro. No, ese ya lo habíamos dicho. Perdón. No, es que ahí fue donde me enredé. O sea, es hasta cuando termino de decir tradicionales, listo. Yo digo tradicionales. Ok. Bueno, entonces yo repito tradicionales. Tradicionales. Capacidad de visionar el futuro lógico, posible y deseable
imaginando nuevos escenarios de desarrollo de la organización a manera de retos óptimos para sus colaboradores. Disfrute por los triunfos y logros de sus colaboradores, compartiendo con ellos los reconocimientos, estímulos y recompensas, lo que le da una imagen de no ser una persona egoísta o egocentrista. Flexibilidad para revalorizar o replantear las situaciones, es decir, ver el aspecto positivo de las cosas en las circunstancias más difíciles, lo que infunde confianza en los demás sobre su capacidad directiva y de resiliencia para sobreponerse a las adversidades. Repasemos nuevamente las características distintivas del liderazgo tipo DMN. Ahora bien, el principal problema a resolver sobre el liderazgo es decidir acerca de cuál de estos dos estilos sería el más adecuado a las condiciones estructurales, culturales y funcionales de los diferentes tipos de organizaciones, porque, como se comentó anteriormente, la red TPN tiende a suprimir la actividad de la red DMN. Son redes funcionalmente antagónicas, pero no opositoras o contrarias. Sencillamente, no pueden trabajar de forma simultánea. Mientras se piensa cuánto vale la bola de béisbol, no puede imaginarse al mismo tiempo todo lo que se podría hacer al ganarse una lotería. Y los dos interrogantes, el matemático y el de las expectativas de futuro, son propios de la mentalidad humana. No hay uno más importante que el otro. Sin embargo, tratándose del direccionamiento empresarial, se sabe que un sobreénfasis en el liderazgo orientado a la tarea tipo TPN puede resultar perjudicial para los aspectos sociales y emocionales del liderazgo o inteligencia social, aunque con alta eficiencia en la producción de resultados, en ocasiones no sostenibles a largo plazo, debido a la alta rotación de las personas derivada de su malestar emocional e incomodidad laboral, prioritariamente centrada en las utilidades del negocio, dejando en un segundo plano a las personas. Pero del mismo modo, un énfasis excesivo en el liderazgo tipo DMN resultaría en dificultades para enfocar la atención, la toma de decisiones y la solución práctica de problemas, por las demoras y dificultades que ocasionalmente toman los hallazgos de consensos y la percepción distorsionada de que el dirigente piensa mucho pero actúa poco. En conclusión, no existe per se un liderazgo bueno o malo, sino un estilo comportamental de direccionamiento de otras personas basado en la red cerebral predominante en quien ejerce un rol directivo. Cuando se ajusta a las demandas situacionales y expectativas sociales, se recibe el reconocimiento del líder por parte de los demás, aunque no necesariamente generalizable como rasgo transversal de su personalidad. Por lo tanto,
Subsisten interrogantes con respecto a si los líderes deben ser estables en sus estilos de dirección o, por el contrario, flexibles y adaptativos en el manejo de sus redes cerebrales de acuerdo con las circunstancias, el tipo de organización y los procesos que se requieren para planear la solución de un problema, así como la eficiencia relativa de un equipo cuando sus miembros comparten o difieren en la predominancia de una determinada red de funcionamiento cerebral e incluso cuando las redes preferenciales son semejantes o diferentes entre personas del mismo o de género opuesto. Por lo expuesto entonces, se plantea para la investigación institucional del Grupo de Gestión y Desarrollo Organizacional de UNITEC el siguiente problema. ¿Existe diferencia en la eficiencia de resolución de una tarea de planeación en equipo en función del estilo de dirección TPN versus DMN y de su interacción con la dominancia homóloga o antagónica de los colaboradores? ¿Le surge a usted alguna respuesta hipotética frente a este interrogante? Solo piénselo. Solo piense cuáles cree usted que serían las posibles respuestas a las siguientes preguntas. A. ¿Resulta más eficiente la resolución de la tarea cuando el director y los colaboradores comparten género y predominancia de red? B. ¿Resulta más eficiente la resolución de la tarea cuando el director pertenece a un género distinto al del colaborador, pero comparte la predominancia de red? C. ¿Resulta más eficiente la tarea cuando el director pertenece a un género distinto y muestra preferencia por la red antagónica a la del colaborador? D. ¿Existen diferencias de la eficiencia entre estilos de direccionamiento TPN versus DMN en función de la naturaleza estratégica u operativa de la tarea? Diapositiva 23. Para resolver estos interrogantes y contrastar los supuestos, hemos diseñado una investigación en la que pedimos a personas de distintos géneros y redes predominantes que realicen tareas cuya solución implique, en unos casos, procesos de planeación estratégica y en otros, procesos de planeación operativa con los siguientes objetivos. Objetivo general: identificar si existe una preferencia de direccionamiento TPN versus DMN que conduzca a una mayor eficiencia en la resolución de una tarea de planeación en equipo según la predominancia de red homóloga o antagónica de los colaboradores, observando los efectos principales y de interacción entre variables para recomendar estrategias de conformación de equipos de trabajo en función de las predominancias más eficientes de estilos TPN y DMN de directivos y colaboradores. Relacionados con los subproblemas planteados, se pretende responder a los siguientes objetivos específicos: identificar los posibles efectos de interacción entre las variables de estilo predominante en el director y el de sus colaboradores, así como la existencia o no de relación con el género de uno y otros, para establecer factores claves de la eficiencia en virtud del estilo de liderazgo. Identificar si existen diferencias en la eficiencia de una tarea de planeación en equipo cuando se trata de una estratégica versus una operativa, cuando el estilo de dirección predominante es TPN o DMN y a su vez
homólogo o antagónico al de los colaboradores, para fortalecer el conocimiento sobre factores claves a tener en cuenta en la conformación de equipos de trabajo en función de la naturaleza de la demanda. Si en este momento tiene algún interrogante sobre los planteamientos anteriores, con gusto le será respondido por la asistente de la investigación, porque es muy importante disponer de absoluta claridad conceptual antes de pasar a una prueba de comprensión sobre el tema de la diferencia entre los estilos TPN y DMN. Si tenemos claridad sobre el tema de las diferencias entre liderazgo tipo TPN y DMN y respecto a la investigación que se llevará a cabo, es importante que comprenda la necesidad de contar con un instrumento suficientemente validado para poder identificar el estilo de direccionamiento preferente que tiene la persona con el inventario que usted nos ayudará a validar. Con ello, podremos seleccionar los participantes que se requieren para el estudio y asignarlos a las distintas condiciones de experimentación. Antes de ello, a continuación, les será practicada una breve prueba estructurada cuyo propósito es identificar el grado de comprensión generado por la presentación de los contenidos anteriores con el fin de garantizar que en su gentil colaboración como evaluador del inventario, las calificaciones que le otorgue a los distintos ítems estén basadas en el adecuado manejo conceptual del constructo que se pretende medir. Para la validación de la prueba que se utilizará para identificar el estilo preferencial del direccionamiento o liderazgo, a continuación recibirá un formato físico que contiene las instrucciones para calificación y el inventario de los distintos ítems para que, por favor, evalúe frente a cada uno de ellos en una escala de 1, igual cumplimiento mínimo, a 4, igual cumplimiento óptimo, el grado de cumplimiento de los siguientes criterios. A. Precisión. Términos claros y redacción gramatical comprensible del ítem, es decir, si su expresión no se presta a ambigüedades interpretativas que confundan a quien lo vaya a responder cuando se le aplique. B. Relevancia. Grado de importancia del ítem dentro de un inventario para identificar estilos de liderazgo, DMN o TPN. La pregunta es, ¿qué tanto vale la pena preguntar esto para identificar el estilo de liderazgo preferencial de una persona? C. Sensibilidad. Capacidad del ítem para reflejar una característica sobre la forma como la persona prefiere ejercer o ser objeto de una acción de liderazgo. Es decir, ¿qué tanto considera que el ítem realmente mide alguna preferencia por uno u otro estilo de liderazgo? D. Especificidad. Grado en que el ítem permite diferenciar entre uno u otro estilo de liderazgo según las características esperadas de una preferencia DMN versus TPN. O dicho de otra manera, ¿qué tanto considera que al responder el ítem pueda identificarse si la preferencia de la persona es del tipo TPN o DMN? Frente a cada ítem encontrará las casillas encabezadas con las letras A, B, C, D. En cada una de ellas deberá escribir un número de 1 a 4 según la escala de calificación, de acuerdo con su opinión acerca de qué tanto el ítem cumple con el criterio correspondiente a cada letra. Recuerde
1 corresponde al grado mínimo y 4 al grado máximo de cumplimiento del criterio. Ahora que está plenamente comprendido el procedimiento para evaluación de los criterios A, B, C y D, observará que existe una última casilla con la letra E, correspondiente al criterio de pertinencia, tipo de liderazgo al que podría corresponder el ítem. Para este criterio, por favor, escriba en la celdilla el número 1 si lo considera como una preferencia hacia el estilo DMN. 2 si lo considera como una preferencia hacia el estilo TPN. O 3 si a usted no le permite diferenciar entre uno y otro. En síntesis, si usted considera que el ítem describe una característica de liderazgo tipo DMN, escriba el número 1. Pero si cree que corresponde a una característica del tipo TPN, entonces escriba el número 2. En caso de que no tenga certeza a cuál de las dos características puede corresponder el ítem, escriba el número 3. Agradecemos su colaboración y por favor proceda a la calificación.